Bueno, después de mi viaje por la disformidad, tuve que hacer una investigación a profundidad acerca del grupo de Astartes más misteriosos de todos, así que tuve que ir en cautela y usar una muy buena protección como alta capacidad de mis dispositivos para captar a los condenados y escribir acerca de su naturaleza y su forma de actuar en la guerra, más que todo de sus raíces, de dónde vienen, pero bueno, ya dejando lo que tuve que hacer voy a ir con todo esto acerca de los condenados, y esta vez lo vuelvo a hacer en mi cabaña para más comodidad, con el fin de explicarles todo acerca de los condenados, y esto lo dividiré en los 5 puntos que serían: historia, análisis, teorías, lore y conclusión. Así irá esta sección para que pueda tener ciertos puntos claros hacia dónde va todo esto, así que sin nada más que decir para terminar con mi introducción, pues vamos con la investigación. La Legión de los Condenados son un grupo misterioso de Astartes que están envueltos en llamas y que aparecen en momentos donde una campaña del Imperio contra el caos se está perdiendo de la peor manera y sin que nadie lo sepa. Cuando los guerreros del Imperio creen que todo está perdido, aparecerá la Legión de los Condenados para manifestarse con el fin de batallar a su favor contra el caos. Y es que los Astartes de la Legión de los Condenados son como una clase de fantasmas leales que estarán ahí con el fin de ayudar a los guerreros del Emperador para purgar y extinguir a los enemigos caóticos, para así dar un gran giro entre todo. Legión de los Condenados batallarán hasta que todo ser, demonio y traidor del caos caigan ante sus pies, sin dejar rastro de alguno, para luego proceder en retirarse e irse en un lugar donde el Imperio no sabe a dónde se fueron realmente, hasta el punto de que la Inquisición, al saber de la existencia de la Legión de los Condenados, pues tomaron cartas al asunto y la molestia de saber de estos seres enigmáticos al punto de capturarlos y saber sobre quiénes son, qué son realmente y cuáles son sus orígenes, pero todos los intentos de la Inquisición y otros grupos del Imperio son en vano, ya que han probado muchas veces en tener una muestra de los condenados, pero siempre los condenados desaparecen del ojo de todos, y que hasta el uso de tecnologías como dispositivos, objetos de captura y demás salen fallando por el aura enigmática de los condenados. No solamente eso, sino aquel que percibe a los condenados, pues su memoria sufre como una clase de anemia, sin saber que si lo que vieron fue algo real o fue que su memoria la única muestra de su existencia y confirmaron que existen son las historias de los testigos que vieron a la Legión de los Condenados, describiéndolos como guerreros en llamas con una servoarmadura de color negro y que portan como forma de decorar y adornar sus servoarmaduras son huesos, cráneos e incluso esqueletos, así dando a entender que los condenados se asemejan como la muerte o los verdugos del caos, a la vez de que los condenados habitan tanto en el plano material y en el inmaterium, más sabiendo de que nadie, pero nadie sabe realmente quién los dirige a la Legión Maldita, como también es llamada, y es que su sola existencia fue un llamado de atención por todo el Imperio y más por los círculos de la Inquisición para investigar sobre los condenados y su propósito en luchar a su lado, ya que también se tiene la cita de que la Legión de los Condenados representa la furia y la venganza del Emperador encarnada en cada uno de los Astartes fantasmales en llamas, y que varios de estos seres no solo pueden ser vistos como Astartes normales en llamas, esto es mejor para los condenados por su naturaleza para potenciarlo más. Sin embargo, en lo que sí está segura una sola cosa, sin que se discuta, es que el Emperador sin duda sabe de la Legión de los Condenados y saben lo que son realmente y su motivo para ayudar sus guerreros leales a él, ya que gracias a aquellos mortales como guerreros y soldados del Imperio que estuvieron presentes cuando los condenados battallaron por ellos, se dieron cuenta de que las capacidades que ellos tenían son perfectas sin fallar ningún disparo, y que muchos enemigos del Imperio tenían de enfrentarse a estos seres envueltos en llamas y que usan portales de la disformidad para luego dejar una gran aura como luz que resplandece toda oscuridad del lugar sin que nadie se dé cuenta al momento que desaparecen. Aparte que los condenados jamás se verán recargando sus armas, ya que su precisión, como bien dije con anterioridad, aparte que jamás hablan y eso los hacen más inquietantes con el aspecto que también tienen que los hacen temer, pero uno de los eventos más famosos que estuvieron fue a finales caos en la caída de Cadía, en el regreso de Guilliman y la Gran Cruzada Terrana y la Cruzada Oscura del Milenio 42, así sabiendo de lo que son el concepto de la Legión de los Condenados y la noticia que hizo que el Imperio supiera más de ellos, pues tocara analizarlos para ver a dónde va el asunto de los condenados.
Pues sabiendo el aspecto como la naturaleza de los condenados, son de parte de la disformidad y eso hizo captar la atención a la Inquisición y sus demás hordos sobre estas entidades y su peculiar razón de ayudar al imperio contra el caos, ya que se ha buscado soluciones acerca de la razón y verdad sobre su naturaleza disforme y su manera de actuar a favor del imperio, más bien, ¿por qué lo hacen o cuál es el motivo de todo esto? Pues hasta el momento nadie tiene una respuesta concreta acerca de esta legión de fantasmas, excepto el maestro de los tiempos y señor de la humanidad, el mismo emperador sabría sin su razón de existir y demás razones para saber la razón del por qué actúan por el imperio sin dejar o mostrarse así algún soldado o guerrero del imperio, sino solo retirarse hasta que el deber los requieran a cada uno, ya que a la vez, los condenados no tienen una forma organizativa para actuar en la guerra, ya que cada Astarte fantasmal actúa a su propia cuenta, pero esto sería como un conjunto que en partes trabaja a su propia, causando más temor y más peligro para los enemigos del enemigo, sin saber en cómo contraatacar al momento que estos seres se hacen presentes sin previo aviso y para luego atacarlos sin cesar. Algo que destacar es que algunos condenados pueden verse aún como humanos, pero al paso del tiempo eso desaparece físicamente en solo verse como esqueletos en llamas que sin importar si son muertos vivientes, seguirán su valor como dice la famosa frase, aún en la muerte sigue el deber, ya que descansar en paz es algo que es inexistente en los condenados, y es que los condenados al tener esa aura de flameante de las profundidades donde llegan, siempre son tan inquietantes que sin importar el número de enemigos, para los condenados será tarea fácil barrer con cada traidor, demonio y espíritu del caos y es que la cuestión de los astartes de los condenados es que no son como cualquier astarte, aparte de la inquietante naturaleza de los condenados y su propósito de estar a favor del imperio sin hacerlo por crédito o algo, ya que hay una frase que dice que el deber termina hasta la muerte, pero para los condenados es inexistente, ya que de por sí no son seres naturalezas por obvia razón, ya que sus poderes como habilidades que hagan que estén en llamas y varios de estos se vean como calaveras vivientes que hace sentir una sensación de miedo, pero para los enemigos como peligro total y se desconoce cómo fue que estos seres surgieron de la existencia, de dónde provienen realmente y es la forma que actúan cada uno. Sin embargo, existe varias teorías y vaya que he visto que hay varias en el tema de los condenados que sé varios fans al paso del tiempo formularan sus teorías en cada rasgo como lore y parte de una facción o grupo que los relacione con los condenados, así que sin nada más que decir, pues les demostraré todo acerca de las teorías de la legión de los condenados. La legión de los condenados son el antiguo capítulo de los halcones de fuego. Esto explica que después de la guerra de Barad, el capítulo de los halcones de fuego fueron hacia la disformidad por ir a cazar a los traidores del caos, pero jamás pensarían que el destino de todos los astartes que viajaron a la disformidad cambiaría y ahí en la disformidad causaría que mutaran y se convirtieran en seres en llamas y que sus habilidades se activaran automáticamente hasta que sus servoarmaduras cambiarían a un negro color abismo hasta ser fantasmas inquietantes en llamas y esta ha sido de las teorías más sonadas y que más fuerza toman, pero igualmente no está tan confirmada como uno se lo piensa porque no hay todavía un indicio sobre el nacimiento de los condenados y es que el caso que según la tercera como cuarta edición, se decía que los condenados eran sucesores de los halcones de fuego y no es sorpresa que el capítulo haya existido desde muy antes, ya que hay otros capítulos también de su tipo. Son el ex capítulo de los halcones flamingeros que fueron purgados. Ojo con lo que diré, los halcones de fuego y halcones flameantes o flamingeros son dos capítulos diferentes pero que se parecen por mucho y esto ya ha pasado con diferentes capítulos de astartes, la cuestión es que indica que los astartes de los halcones flameantes tenían la peculiar habilidad de incendiarse para incrementar sus poderes como capacidades superhumanas y la Inquisición al percatarse de esa noticia, mandaron a purgar al capítulo por creer que su habilidad es de origen disforme y que se cree que los sobrevivientes que se libraron de la purga se habían transformado en los condenados después de que su habilidad se alterara hasta convertirlos en los cazadores de traidores y de demonios fantasmales, pero esta no tiene tanto peso como la anterior y esto se debe al parecido con el primer capítulo mencionado y más por su habilidad de incendiarse en llamas.
Son los Astartes caídos de Isván III y de Isván V, se cuenta que aquellos traidores que murieron de la peor manera, más cruda y traicionera posible por las 4 legiones traidoras al comienzo sangriento de la herejía de Horus en Isván III como las demás legiones traidoras en Isván V, pues se cuenta que hubo algo más fuerte, y más poderoso que la misma muerte para los Astartes leales que murieron en la atrocidad de Isván III como quinto, y eso trajo consigo que volvieran de la muerte en búsqueda de venganza y furia infinita contra los traidores que fueron en contra del imperio, las legiones leales y más del emperador, así peleando contra todo el caos por dentro y por fuera para así destruir a aquellos que no merecen vivir ni tampoco piedad hacia los traidores. Esta teoría es muy interesante y más que muchos la apoyan y la tienen como su favorita por la epicidad de Astartes leales que murieron al comienzo de la herejía de Horus, y ya que hubieron héroes leales que murieron en aquel incidente que quisieran que volvieran a la vida en forma de seres vengativos llameantes contra todos los traidores que ahora son del caos, pues si nos ponemos a pensar, tiene mucha lógica esta teoría, ya que en la forma que se manifiesta es única, como lo es la ira total en un Astarte. Son la representación de la ira y venganza del emperador. Es una teoría algo sonada y es la teoría que más fuerza tiene, ya que la teoría dice que para que el emperador pueda destruir al caos desde por dentro y para ayudar a sus guerreros leales, fue que manifestó una parte de su poder divino en crear a sus propios Astartes que sean su venganza pura, demostrando su ira como venganza de forma física, que eso ocasionaría que se crearan a los Astartes de los condenados. Es más, está la mención donde algunos creen que el gigante en llamas que se apareció cuando se dio la guerra de la telaraña es Ferrus Manus. Sin embargo, no era el original como real Ferrus Manus, incluso el espíritu de furia no tenía la cabeza, ya que fue la ira del emperador por perder a su hijo y que lo manifestó cuando el emperador invocó a varios Astartes caídos que regresaron a contra los demonios del caos en la guerra de telaraña, pues se da una hipótesis de que sean los condenados que nacieron a partir del poder divino de ira, destrucción y venganza del emperador y luego fueron hacia la disformidad después que el emperador cerrara la telaraña y evitara su final contra Draznir, aparte que no hay que olvidar que varios testigos sintieron la vibra como el aura que tienen los condenados y la siente como venganza pura, así tomando fuerza esto y más sobre la guerra de la telaraña. Es una de las 2 legiones perdidas. Aunque está interesante y más que los fans empáticos con las 2 legiones le den lore a una de las 2 legiones, pues la teoría indica que puede ser la segunda o la 11ª legión, pero no hay tantas pistas como también rastros de que indiquen que es a una de las 2 legiones, ya que no se debe olvidar que las 2 legiones fueron eliminados y estas se unieron tanto a los ultramarines y los puños imperiales después del destino final de sus 2 primarcas luego de los genocidios de los Rangidans. Algunos apuntan que es la segunda legión, pero esto sería difícil de decir que lo fueron porque no hay un indicio de mutación de este tipo en ellos y se tiene más señal que supuestamente sean los cuervos sangrientos la segunda legión, pero esto es otra teoría y que otros dicen que es la 11ª legión y que el 11º primarca está en las profundidades del Inmaterium, pues esto no tiene tanto sentido porque indagando a profundidad la teoría, pues como tal las 2 legiones ya no existen y más el segundo fue eliminado como exterminado y 11º tiene un destino más que desconocido. Son seres disformes que el emperador ha creado. Pues aunque no es tan conocida como las demás teorías, pues esta es de las más fuertes y es que se cree que el gran daño como impacto que dejó la herejía de Horus y la caída de varios Astartes, pues eso causó que naciera y se desatara una gran energía disforme de varios seres que en secreto el emperador les dio forma para crear una nueva legión que sería secreta como poderosa, en ser los condenados como entidades fantasmales que no son ni seres vivos ni muertos, sino algo que va más allá y esto siendo como resultado de la herejía de Horus, pues teniendo sentido que el emperador para destruir el caos por lo que estaba haciendo, hizo eso para jugarle con unas bajo la manga y con el propio método del caos en crear a entidades en forma de Astartes de venganza pura, tiene su punto válido y que ofrece esta oportunidad de conocerlos más desde el origen de todo. Son Astartes viajeros del futuro. Es una teoría algo interesante que cuenta que son Astartes que presenciaron lo peor y lo oscuro en el futuro que viajaron al pasado por medio de la disformidad que llegaron a los milenios entre el 30 y 40 para salvar al imperio y más a la humanidad contra el peligro que se avecina en el futuro, pues no hay tanto indicios hacia esto que indique que los condenados sean Astartes de varios capítulos que usaron el Inmaterium para regresar al milenio actual para salvar a todos, pues aunque es cierto que la disformidad se haga viajes en el tiempo y que ahí mismo
el tiempo es inexistente, pues igualmente no tiene tanto sentido que los condenados sean eso, aunque le quite la naturaleza inquietante como devastadora, si la hace una teoría inquietante como curiosa. Bueno, como dije, aquí están las teorías que están de la Legión de los Condenados y todo lo que alberga con su caso tanto en sus orígenes y de quiénes son realmente, pero ahora siguiendo con el caso que sería su lore dentro y fuera de Warhammer 40.000. El lore de los condenados siempre estuvo repleto de muchos misterios como huecos sin respuestas, y que ha llamado mucho el interés de los fans en ser astartes sobrenaturales únicos del que jamás se haya visto en Warhammer, existiendo desde la segunda edición de donde se verían casi con el mismo concepto en cómo se muestran en sus miniaturas y ser vistos como astartes nuevos y llameantes, donde algunos creían que eran astartes del caos y así pasa con los nuevos fans de 40.000 al verlos por su apariencia inquietante como huesuda por sus adornos en sus servoarmaduras, y fue el hecho de existir para que los fans conocieran una clase de astartes del que nunca jamás por si en la primera edición de Rogue Trader había muchos astartes y varios capítulos, pues se hizo el concepto disforme pero leal absoluta que serían la Legión de los Condenados, y es que durante los años posteriores de los 90 y más del nuevo milenio es donde tendría su gran popularidad, igualmente con los años 20 del siglo XXI y más con la revista de White Draft de los 90 donde se tiene la mención de los condenados, pero el problema es que han quedado olvidados. Lo malo del asunto es que los condenados no están presentes en el juego de mesa 40.000 para la edición actual, ya que en donde quedaron la Legión de los Condenados con sus miniaturas y demás fue para Warhammer Leyendas, sin embargo y el lado bueno es que tuvieron sus menciones en el lore actual y más sobre los acontecimientos del Imperio Nihilus y junto a otros videojuegos. Mientras tanto dejaré el gran recopilado tanto de novelas, libros, códex, revistas y demás donde se tengan a la Legión de los Condenados.
pues la Legión de los Condenados ha sido de los grupos de Astartes más geniales como también más interesantes por el concepto y lo que son para la perspectiva de los fans, ya que la Legión de los Condenados, que siempre son mostrados como ángeles salidos del infierno para salvar a otros de que nunca caigan contra el caos y siempre han estado ahí para eliminar al enemigo del imperio, pero no solo al caos, sino a otros enemigos tipo Xenos que serían tiránidos, Taus, Aeldaris y demás, por lo que respecta sobre los grandes logros como guerras que han logrado los condenados para que los guerreros del emperador sepan de qué lo indirectamente, siendo así la Legión de los Condenados como los guerreros super sobrenaturales del emperador y del imperio. Muchas gracias por ver el segundo capítulo de esta serie Héroes Imperiales, a pesar de la tardanza, pues se los agradezco infinitamente por esperar el capítulo 2 de esta serie y más por el gran apoyo al canal, gracias y ya saben de costumbre como siempre, dejen su dorado pulgar arriba, comenten en la caja del imperio qué les pareció, suscríbanse para no perderse nada en este canal imperial, compártanlo con sus hermanos y hermanas leales del imperio, y que el emperador los proteja a todos, nos vemos en otro próximo video, adiós.